Hola Eva, Hola chicas, ¿qué tal? muy bien, ¿y tú? Divinamente encantada de estar con vosotras aquí, compartiendo una vez más en vuestro bello proyecto. Teníamos muchas ganas de encontrarnos contigo. ¿Qué tal vosotras? Pues, ¿cómo estamos? Bien, 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 muy bien, estupendamente y contento. Tú sabes que cuando conectamos contigo es como estar en casa, así que ahora más tranquilo. Vamos que justo acabamos de dejar una sesión en el intercambio ese, pero ya mucho mejor. De hecho, Eva me lo planteó así aviso a quienes estáis y nos vais a ver que me siento en casa, así que contigo como en casa, como si estuviéramos como otras veces hemos hecho en un café de tarde. Pues queremos hablar sobre el perdón. El hacerte esta proposición es porque en el acompañamiento que vamos haciendo vemos que hay no solo mucha culpa, que está de alguna forma asociada también a la necesidad de perdón, sino rencor. Rencor, hay culpa hacia una misma y falta de reconciliación o rencor hacia la otra persona, dependiendo de cómo haya sido el proceso de separación. Y por eso nos parecía muy importante hablar acerca del perdón porque consideramos que interfiere en la relación con una misma y en la relación con el entorno, porque siempre que haya culpa o rencor, las criaturas, de una forma o de otra, le están llegando y se están impregnando de la energía que se desprende de eso. Entonces, bueno, pues Eva, ¿por qué Eva? Pues Eva, porque confiamos mucho en su ser, en esa luz que transmite, porque tiene una experiencia de vida que creemos que puede aportar muchísimo, porque en su libro ¿Y tú qué crees? Cuando habla del perdón, nos parece que puede iluminar mucho. Y por eso pues escoger a Eva, que ¿cómo te presentamos, Eva? ¿Te presentas tú? No, como me sintáis vosotros, que sois los anfitriones de la fiesta. Bueno, Bueno, pues Eva amiga. es amiga, es escritora y bueno, y es una persona súper generosa y a la que admiramos y que cada vez que compartimos un ratito con ella no solo aprendemos, sino que sentimos que crecemos mucho. Por eso nos gusta cuantas más veces, con más frecuencia, mucho mejor. Y con este tema del perdón, pues precisamente, ¿no? Nos estamos encontrando con muchos casos en los que, bueno, pues a causa de las separaciones, pues surgen pues todas estas cuestiones, ¿no? Que la tradición judío-cristiana nos ha dejado, como la culpa y ese tipo de emociones que emergen y que en realidad tienen mucho que ver pues, con heridas y con situaciones no bien resueltas, ¿no? Y con muchas creencias que pesan y que, como me gusta decir muchas veces, tenemos unas, pero es como una camiseta que no la podemos cambiar por otra. Y si tenemos las ganas y el arrojo como para poder hacerlo, es un trabajo bueno, que da sus frutos siempre. Dicho lo cual, Eva, ¿qué es el perdón? Toma Pues ya. como gran amante de las palabras, el perdón quiere decir para dar, quiere decir dar, es la forma de seguir dando. Cuando nosotros perdonamos, mientras no perdonamos, no podemos seguir dando, no podemos seguir amando. Si amar es dar, perdonar es seguir amando. Es muy importante y la propia palabra lo dice. De hecho, en catalán es perdonar, que quiere decir para dar directamente. En inglés es forgive, que quiere decir para dar. Entonces, es dar, seguir dando. Cuando no perdonamos, estamos estancando una parte muy importante de nuestra existencia y estamos directamente limitando nuestra espiritualidad, nuestra responsabilidad y es una forma muy inmadura y que conlleva mucha miseria vivir una vida sin perdonar. Y además no está en manos de nadie más. Es decir, perdonar no tiene ningún elemento externo que no sea el propio entendimiento de las cosas que han ocurrido, que obviamente el perdón siempre está en el pasado, es decir, hay algo que ha ocurrido, con lo cual yo no me responsabilizo, por tanto, como habéis dicho, le mando la culpa a otro
Y culpar, alguien dijo una frase espectacular, culpar a otro es como beber veneno y esperar que le haga efecto al otro. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que por lo que sea de la programación, la domesticación, el dogmatismo y toda esa forma en la que se ha programado nuestra mente, perdonar es un acto indispensable para poder seguir dando. Yo con esto podríamos cerrar. No, pero me ha encantado y además me gusta que tú siempre buscas la etimología de la palabra y claro, como desconocemos verdaderamente el origen y de dónde viene, pues tendemos a pensar que efectivamente las palabras significan algo diferente de lo que realmente significan, ¿no? Precisamente cuando has dicho alguien lo dijo, ¿vale? Yo sé quién lo dijo porque yo, como tú sabes, soy lector de tu obra y, me gusta un análisis que encontré justamente ahí, en el que tú hablas de una relación que hay entre el perdón y el miedo. Me gustaría que nos hablaras un poco más de esa relación, ¿no? Bueno, de por qué nace una cosa va un poco con la otra. Bueno, en realidad, si perdonar fuera tan fácil, perdonaríamos y punto. Si profundizamos un poco, nos daremos cuenta que perdonar en realidad es un acto que no hacemos por alguna razón. Es decir, hay algo más profundo todavía funcionando para que estemos funcionando en modo culpabilizar o responsabilizar a otro o a quien sea de algo que nos ocurre. Normalmente la mayoría del origen de lo que necesitamos perdonar suele estar en la infancia. Y lo que hacemos es, nuestras vidas de adultos van proyectando los mismos patrones para que podamos recordar, volver a pasar por el corazón, podamos recordar algo que ocurrió en un momento en el que no teníamos recursos para poder gestionar algo, ¿sí? Somos así de espectacularmente maravillosos. Es decir, no ocurre nada en nuestra existencia que no sea un reflejo de algo que necesitamos, vamos a decir, transformar, sería la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no perdonamos algo, en realidad sentimos el miedo que significa asumir la responsabilidad de repente ya no señalar a nadie por lo que nos está pasando y por tanto ser los responsables de lo que estamos viviendo. Entonces, en realidad, si os fijáis, que además habéis puesto el ejemplo de que os encontráis mucho, vosotros os dedicáis al mundo de la separación consciente, y normalmente las relaciones de pareja siempre están muy, muy, muy ligadas a las relaciones con los padres y con las madres. Es decir, la mayoría de parejas con poca conciencia normalmente son un patrón, una réplica de las relaciones que han tenido con sus padres o con sus madres. Y normalmente cuando hemos vivido cosas de las que no nos hacemos responsables todavía, lo que tenemos es un patrón de víctima. Y cuando somos víctimas, el elemento fundamental de la víctima es el miedo. Y es un miedo que se necesita experimentar para poder pasar a través de él, porque es infantil. Se produce en un momento en el que no tenemos recursos para. Entonces, esa relación es la que hace que mientras yo esté muy enfadada con alguien, no me hace falta ver ciertas cosas, porque todavía tengo miedo a ver esas cosas. Cuando en realidad es un proceso ecológico, es un proceso orgánico, cuando voy recuperando mi poder personal, cuando voy conectando con mi espiritualidad, cuando voy dándome cuenta de que el amor viene de dentro, ¿sí? Que yo no necesito a nadie para que me quiera, no me va a pasar nada si alguien no me quiere, como adulta, no estoy hablando de los niños y las niñas, hablo como adulta. Cuando voy recuperando eso, poco a poco empiezo a dejar a todos los responsables y los culpables de mi infelicidad y empiezo a poderlos ver de otra manera. Y el perdón empieza a despertarse, o sea, de alguna manera va en la misma línea que el miedo. Empieza a desaparecer el miedo, empieza a aparecer la posibilidad de perdonar, de seguir dando. Porque, ¿por qué dejo de dar? Pues porque tengo miedo, porque en algún momento di
y lo que recibí fue algo que me da miedo. Entonces yo dejo de dar, yo cerramos, ¿sí? No sé si te referías a eso con la parte del libro, ¿eh? Sí, no, y sobre todo con la relación de que cuando no tenemos capacidad o decimos no tenemos capacidad para perdonar, en realidad lo que estamos siendo es dominados por el miedo, sencillamente. Y como tú has dicho, ¿no? Si perdonar es dar, no es tanto entenderlo como un egoísmo, sino como un miedo a dar por lo que puedes perder, ¿no? Realmente. Claro, si tienes tienes en la misma cesta que cuando metes una cosa es de sacar otra, pues entonces Ujú. en tu mente dices, es que si perdono esto, pues a lo mejor pierdo esto, ¿no? Pero no funciona así. Mira, has utilizado la palabra capacidad. ¿Quién son los maestros de esta tierra del perdón? Los niños y las niñas, ¿no? Por el amor de Dios. O sea, les están haciendo las locuras más grandes que existen y no tardan ni 10 segundos, porque forma parte de nuestra naturaleza. De hecho, no hacer eso es una auténtica locura. Es la mejor manera de destrozarte la vida. Por eso los niños lo hacen de forma natural. Es decir, no se estancan en eso. Por tanto, la capacidad sigue en nosotras. No es que de repente ya no tengo la capacidad. Lo que pasa es que tengo un montón de programas y un montón de experiencias que me generan una sensación de miedo y me quedo estancada ahí hasta que tengo los recursos de nuevo para poder utilizar mi capacidad. Y la capacidad la tengo, la tenemos todas. Totalmente. Estaba pensando en lo que has dicho de los niños, pero también los animales. Y me estaba acordando que ahora mismo acabo de tener unas palabritas con mi gato, con mi gata, de hecho. Y claro, ha tardado unos 10 minutos en volver a aparecer Y mira, y al ratito ya aparecía. Y le miraba así, pero ya era como que no recordaba nada. Y bueno, ya está, ya. Claro, tiene la capacidad vivir en el momento, ¿no? Estás en el presente y por lo tanto no. Lo que ha pasado antes, bueno, pues ha pasado y ya está. porque él le ha reñido y entonces la siguiente vez que ha aparecido el momento, ella iba agachada como diciendo, ay, me han reñido y como que no se atrevía y ahí le ha dicho el que no, que sí me enfadaba contigo y se ha ido. Y cuando ha vuelto, ya él ha hecho el amago y dice, no, ya no se acuerda de que yo le había reñido, ya eso se ha quedado y ya otra vez está aquí conmigo como si no hubiese Como si no hubiera pasado. ocurrido nada. Claro, y durante un tiempo, eso los animales lo muestran muy bien, durante un tiempo su actuación contigo es distinta. ¿Sí? O sea, es decir, otra de las cosas que queremos tener muy en cuenta cuando perdonamos, que esa puede ser otra de las razones por las que no perdonamos, es porque nos obliga, creemos que perdonar es lo que nos obligaban a hacer en los colegios o en las casas con nuestros primos y primas, cuando nos decían, pídele perdón. Y nosotros pedíamos perdón y no teníamos ni idea, pedíamos perdón porque sabíamos que diciendo eso, esa palabra mágica, pues pasaban cosas, pero ya. O, por ejemplo, cómo las religiones utilizadas para controlar al ser humano y ponerse en medio de su experiencia con su parte más espiritual, se han dedicado a hacer que otro ser te perdone porque es superior a ti. ¿Sí? Ojo con eso también, porque puede ser que tengamos asociado ahí un programa, porque perdonar no es vamos a volver a ser amigos, ¿sí? El perdón es seguir dando, no tienes por qué seguir dando en el mismo sitio, ¿sí? Porque entonces se mezcla con esa famosa frase que te dice siempre tu madre, por poner un estereotipo, tu madre de es que eres demasiado buena, ¿sí? Está muy asociado a lo perdonas todo. Eso no es perdonar, eso es sumisión, es distinto. Perdonar es un acto espiritual en el que decides seguir dando en tu vida y no manteniendo un vínculo con alguien que crees que tiene una deuda contigo porque se debería de haber comportado de otra manera. Las deudas se perdonan, ¿sí? Es decir, un acreedor tiene una deuda y el deudor, o sea, el deudor tiene la deuda con el acreedor y el acreedor decide perdonarla, es decir, ya no hace falta que la pague, ¿sí? Y ya desaparece esa relación que hay.
Entonces, hay una interpretación infantil, debido a la programación, que nos puede llegar a pensar que si yo perdono he de volver a estar en el mismo sitio. No. Es muy importante eso. El perdón es un acto interior, es un acto propio, es un acto individual, no tiene nada que ver con la otra persona. Tú puedes perdonar a alguien que te ha hecho las 1000 putadas y ya no está en esta tierra. Que eso ocurre mucho. Hay muchos seres enganchados todavía con algo que le hizo a alguien que ya su alma no está, bueno, o no sabemos en qué formato está, al menos no está en el mismo cuerpo que estuvo utilizando un tiempo en la tierra, ¿sí? Y hay mucho enganche. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo perdonar a alguien a quien no puedo verle y decirle que te perdono? Ojo con ese perdón, que es otro tipo de perdón, es un perdón muy de institución religiosa, ¿sí? De todo este lío que se han montado para controlarnos de te perdono por tus pecados y puedes seguir pecando mientras vengas aquí y me los digas, tú sigue haciendo lo que sea, que no hay problema, esto se arregla así de rápido. No, no es eso. Porque además, probablemente esté entre vuestras preguntas y no importa, el perdón inicial es el perdón hacia una misma. Sí. Ay. De hecho, hace por Tengo que meter este, una cuña. Y lo digo antes de que... vale, por este directo precisamente preguntaba el otro día por Instagram en las stories, ¿no? Que si tras la separación, pues en nuestra comunidad habían pasado, ¿no? Por un proceso de perdón. Curiosamente, casi el 50% decía que sí, y a sí misma, y el 50% decía que no. Cuando preguntaba si las que no habían pasado por un proceso de perdón, si no lo habían transitado, si necesitaban hacerlo, decían la mayoría que sí, que necesitaban perdonarse a sí mismas, pero no sabían por dónde empezar. Y la otra mitad, bueno, menos de la mitad, eran que sí, que querían perdonar a su ex, pero tampoco sabían por dónde. Y ahí venía esa pregunta, ¿por dónde empezar y cuánto de necesario es el perdón a una misma? Es tan necesario como las ganas que tengas de poder vivir una vida en paz, tranquila y con amor. Y poder volver a tener una relación amorosa contigo y con el resto del mundo. Entonces ahí que cada uno ponga su grado. Para mí es indispensable, es decir, no puede existir una vida equilibrada, amorosa y respetuosa si no existe el perdón, si tienes un vínculo culpando a alguien, tanto si es de fuera como si es a ti misma. ¿Y por dónde empezamos? Por aquí. Es decir, en realidad tenemos todavía el programa de ver la vida de forma compartimentalizada. La vida no son trozos. La vida, cuando estás viendo esto, cuando estás escuchando esto, cuando estás teniendo una sesión con vosotros, cuando estás preguntándote por dónde empiezo, ya estás empezando. Eso es la institución académica de estar siempre buscando fuera la forma de hacer las cosas que el niño y el animal ya sabe hacer. Y por tanto el adulto, aunque ya es niño igual y animal igual, también sabe hacer. ¿Sí? Entonces, cuando te estés preguntando por dónde empiezas, primera, ya has empezado, porque estás haciendo esa cuestión. Y segunda, vive la vida, observa la vida, escucha. No es un... ¿Os dais cuenta de la asociación que hay que para perdonar hay que hacer algo? Es una herencia de estas instituciones. Es una herencia de reza 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Que el pobre Dios, creador del universo o creadora del universo, sea lo que sea, debe estar haciendo terapia. Porque debe estar diciendo, a ver, chicos, un momento, pero si la conexión es directa, es muy importante darnos cuenta de que hay que quitar esos programas. Si tú perdonas, puedes dar. ¿Por dónde empiezo? Pues cuando es con una misma, yo os voy a contar lo que hice para perdonarme a mí misma cuando me di cuenta de lo cretina que había sido durante muchos años de mi vida sin darme cuenta. ¿Sí? Y lo mal que había actuado conmigo y lo poco que me había respetado durante muchísimos años haciendo lo que no quería hacer y actuando de una forma que no tenía nada que ver conmigo. ¿Qué hice para perdonarme? Darme cuenta de que todo lo que yo estaba haciendo era producto de una programación. Es decir,
la inconsciencia con la que yo actuaba era la responsable de la forma de actuar. Por tanto, si yo empiezo a actuar de forma consciente, me daré cuenta de que aquel momento de mi vida era un momento de mi vida en la que no existía el elemento tan importante de la conciencia. Por tanto, puedo mirar a mi yo del pasado con amor y delicadeza y entender que hizo lo que hizo porque no tenía más opción. Esa es la clave del perdón. La clave del perdón es darse cuenta de que te puedes estar hiper culpabilizando de algo que has hecho y cuando lo hiciste no tenías más opción. Cuando tienes más recursos y ves desde otro lugar, puedes tener la ilusión de que hubieras actuado de otra manera. Y sorpresa, chicos, no actuaste de otra manera. Por tanto, esa forma de perdonar es una forma de entender que todo ser humano, y cuando digo todo me refiero a todo, por muy salvaje, salvaje no, que es una gran palabra que estoy queriendo quitar de mi vocabulario desde hace días y me sale, aberrante de creer que alguien que hace algo que nos parece horrible lo hace porque tiene otra opción. Porque no, porque no, o sea, el creer que puede elegir, ¿sí? Puedes elegir cuando tienes conciencia. Cuando no tienes conciencia no puedes elegir. Eres un puñetero programa. ¿Sí? Y yo puedo estar toda mi vida culpabilizando a mi padre por haberse portado mal conmigo, o puedo entender que el hombre hizo lo que pudo, porque no sabía hacer más. Es decir, que la empatía está muy relacionada con el perdón también. Y cuando empiezas a sentir, cuando empiezas a sentirte, cuando empiezas a darte cuenta de quién eres, la empatía, que tanto han castrado en estas instituciones mal llamadas de educación, la empatía es algo que te permite darte cuenta de que tú misma hiciste cosas que no hubieras hecho con la conciencia que tienes ahora y por tanto hay otros seres humanos que les ha pasado exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, queremos entender que esa forma de ver el mundo es la forma que nos va a permitir deshacer todo este nudo que hay sobre es que tendría que haberlo hecho de otra manera. Que es una ilusión que básicamente nos lleva a la miseria de nuevo. Entonces, empatía, comprensión, entendimiento. Es muy importante darnos cuenta de eso. Que además no seríamos quienes somos sin todas las cosas que hemos vivido, sin todas los supuestos desastres que nos han hecho, no seríamos quien somos ahora mismo. Y eso es inevitable, por mucho que te pongas a patalear. ¿Sí? Entonces, queremos salir de esa programación, queremos salir de esa compartimentalización que han hecho de nuestro cerebro, de empezar por algún lado. No, ya has empezado. ¿Sí? Y curiosamente, cuando empiezas a sentir la claridad de quién somos y de por qué hacemos las cosas como las hacemos, empieza a nacer el amor. Puedes seguir dando y te das cuenta de que aquella persona a quien has culpado siempre de tu infelicidad, en realidad es el responsable de lo mejor que te ha pasado. Porque gracias a eso has podido estar donde estás. Y además, cuando abres, porque la clave es abrir en la vida, cuando abres a la posibilidad de que quien ha hecho algo, que lo tienes ahí, que le vas tirando dardos con una foto en la pared, es que os veo muy serios, cuando alguien ha hecho algo y tú te das cuenta y experimentas y por tanto abres y por tanto transmites la posibilidad de que ese ser humano ha hecho lo que ha podido en su existencia, ese ser humano tiene la posibilidad de perdonarse a él mismo también. Y en todos los personajes a los que yo he culpado, que básicamente el mayor en mi existencia es mi padre, ¿no? El pobre hombre tenía ahí la losa de todo por su forma de actuar. Y
sincromísticamente, misteriosamente y mágicamente, como funciona la vida, es decir, nadie tiene ni puñetera idea de cómo funciona, ese hombre, cuando yo empecé a entender que hizo lo que hizo porque no sabía hacer otra cosa, me regaló una conversación en la que me contó cómo fue su infancia. ¿Sí? Entonces, cuando alguien es abandonado por su madre, es muy difícil que eh, que pueda amar. Es muy difícil a menos que le ponga conciencia. Entonces, ¿qué necesita? ¿Que yo le haga culpable de mi infelicidad? ¿O que lo ame? ¿O que siga dando? Incluso en esas circunstancias. ¿En cuál de los dos escenarios estoy siendo quien realmente quiero ser? ¿En cuál de los dos escenarios estoy cambiando el mundo? ¿En cuál de los dos escenarios estoy elevando la vibración del amor? Perdonando. Siguiendo dando. Entonces, empieza por ahí. Empieza por entender. No quería romper esto, pero me vienen ideas y sobre todo personas, y hay además por aquí viéndonos una que compartí. Me ha emocionado mucho cuando has contado la conversación de tu padre, porque en ese funcionamiento totalmente desconocido para el ser humano de la vida misma, hay una realidad que yo vivo de forma personal y que veo que sucede cuando acompaño en mi caso, sobre todo a las mamás, y es que cuando hacemos esos cambios internos de una forma honesta y real, de piel para adentro, no cuando hacemos cambios internos esperando que fuera la otra persona actúe como deseamos, no, sino cuando al margen de lo que pase de piel para afuera, hacemos un cambio de posición interna, donde somos capaces de perdonarnos o perdonar, hay algo que se mueve fuera. Yo digo que hay unos hilos invisibles que nos tienen conectadas a todas las personas, porque es brutal cómo suceden esos cambios tan mágicos, que cuando además se hacen de una forma superficial para conseguir egocéntricamente lo que deseo, no hay cambio, al revés, la situación casi que se recrudece mucho más. Entonces, al final es que la vida va de una misma, no desde un punto de vista individualizado como la sociedad nos quiere, no, sino desde un punto de vista de responsabilidad, en mi parcela de piel para adentro, que puedo aportar al mundo, que puedo aportar a mi entorno y empezar por ahí. Y los cambios de verdad que suceden, pero claro, hay que hacerse cargo de todo lo anterior que tú decías. Yo me estaba acordando cuando dijiste quiénes son los mayores expertos en el perdón, Rocío rápidamente dijo los niños y he de confesar que yo estaba pensando, los curas. Estaba pensando, claro, y después me he acordado de una película que recomiendo, yo soy muy aficionado, entre otros vicios, entre otros malos vicios, a las películas de mafiosos, me encantan, ¿vale? Y hay una que dirige Robert De Niro que se llama Una historia del Bronx, y que, bueno, es una historia sobre todo que comienza con un niño, ¿no? Que va madurando en un barrio y demás, ¿no? Y cuenta como el catolicismo es magnífico, porque da igual la barbaridad que hiciera, que después se iba, se confesaba en un minuto y podía empezar de cero, ¿vale? Que conocía a judíos, conocía a musulmanes y ninguno podía hacer eso. Podía ir, contarle al cura lo que fuera y al minuto siguiente poder volver a repetirlo porque siempre se le iba a perdonar, ¿no? Y estaba justamente en eso. Y claro, de ahí a lo que tú estabas ofreciendo es una cuestión maravillosa, ¿no? Porque no solo es que parta del perdón a uno mismo para poder perdonar a los demás, ¿no? Sino que se convierte además en un acto de generosidad y que en un acto de generosidad que además de un modo o de otro no sabemos ni cómo ni cuándo, pero que siempre va a tener una respuesta favorable dentro del universo. Y pensaba en mí mismo, ¿no? En cuando yo me separé, cuando tuve que lidiar con la culpa y que me costó mucho, yo sabía, intelectualmente entendía que hasta que yo no me perdonara a mí mismo no iba a poder avanzar, ¿no? En mi proceso.
Y eso fue lo que hice, ¿no? Y ponerme a ello, a intentar perdonarme a mí mismo. Y efectivamente, la clave estuvo en cuando tuve la capacidad para comprender que había hecho lo que había hecho porque era, y en aquellos momentos, lo mejor que yo sabía hacer. Y ahí sale una pregunta que cuando te he escuchado a ti hablar y ahora lo dice Miguel Ángel, que nunca habla de su aspecto personal, así que contigo es la primera vez que lo hace en público. A mí ahí me surge lo que tanto acompaña en los procesos de separación. ¿Cómo te perdonas a ti misma cuando lo que hay detrás es culpa? Porque no es ya, a mí ahí hay como un cortocircuito en lo que tú has dicho y en la realidad que encuentro en la mamá. Porque si hablamos de perdón desde que hay una parte de responsabilidad, vale, pues desde la empatía, como está diciendo Miguel Ángel, de que lo he hecho con lo que tenía en ese momento, lo he hecho como podía, desde la inconsciencia no hay nada que perdonar, que perdonarnos, es comprendernos. Pero cuando no hay ni siquiera esa cosa, sino lo que hay es culpa por esas creencias, por ese programa tan enquistado que tenemos, ¿cómo llegar al perdón? Cuando no hay una responsabilidad. Simplemente empezar por ahí. Si realmente quien está hablando contigo te dice que siente culpa, pues que profundice en la culpa, porque ahí hay programación. Entonces, es como querer llegar arriba de una montaña sin haber pasado por el trozo, por el camino para subir. ¿Sí? Es importante porque cada ser humano tiene su experiencia. Y si yo me siento culpable por algo, que también es una palabra clave, lo que necesitamos es profundizar en esa culpa y utilizar los recursos como adultos que tenemos para poder darnos cuenta de qué es realmente o qué programa es el que hace que yo me sienta culpable de algo o sobre qué me siento culpable. Es decir, es muy importante también saber quién somos y dónde estamos. Sí, claro, si yo me voy a sentir culpable, por ejemplo, voy a poner, o no, mucho mejor. Pon tú el ejemplo, ponme un ejemplo de alguien sin decir su nombre que se sienta culpable de qué. O sea, no se puede perdonar, esas son la premisa. No, se puede perdonar porque se siente culpable, que en realidad se podría perdonar igual. Y bueno, pon Pues el ejemplo. se me ha venido una mamá con la que hablo esta mañana, pero es algo que se repite mucho. Situación de una pareja en la que no hay motivo de conflicto visible que justifique socialmente la separación, porque las separaciones parece que tienen que requerir una justificación detrás, que no son vistas todavía como lo que es un acto de amor y responsabilidad. Entonces, como no hay una causa, se siente culpable por algo que nosotros tampoco entendemos que suceda, rompen la familia. Entonces, pobrecito este hombre, que reconozco que es bueno, que es un buen padre, y le estoy haciendo pasar mucho daño por haber decidido separarme. Esa culpa pesa un montón. Claro, y ha decidido separarse ya, es decir, es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo, no hay vuelta atrás. Estás hablando de que he agarrado un cuchillo, me he hecho un corte así y estoy pretendiendo que no me duela. Y estoy pretendiendo que se cure así. Entonces, es una herida y necesita tiempo, y necesita cuidado, y necesita cariño, necesita atención. Es decir, el antídoto de la culpa en ese caso es cuidado, cariño y atención y tiempo. ¿Sí? Es decir, la razón por la que yo me siento culpable es, has utilizado tres palabras que son tres cañones: motivación, justificación y social. ¿Sí? De la sociedad, lo que o sea, es programa, programa, programa. Tengo una herida, la tengo. Es que es muy divertido como pasamos por una serie de procesos, como puede ser una separación, como puede ser un cambio o hacer un proyecto, y yo no sé en qué momento de la vida nos hemos creído que nos vamos a tomar una pastillita y se nos va a pasar todo. Es decir, si te sientes culpable, siéntete profundamente culpable. Llegará un momento en el que tocarás el suelo y dirás, bueno, va, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y es una balanza, la vida es una balanza, tenemos la programación en un lado y
la vida y la esencia y toda nuestra energía en el otro. Pues mientras aguante más eso, y yo no conozco ningún ser humano que su energía vital no le esté llevando a plantearse hacer un cambio, ¿sí? Además, en el caso justamente de perdonar, otra magia de la palabra perdonar no es solamente para dar, sino que encima en castellano tiene la palabra don, ¿no? Don, virtud, regalo, todo eso tiene muchísimo que ver con la propia existencia del ser que está viviendo ese proceso de perdón y por tanto de destrucción, voy a utilizar esa palabra, destrucción del fundamento por el cual está totalmente absorbida para al final portarse bien. Porque cuando te crees que lo que tú vas a hacer hace que el otro se vaya a sentir mal, y cuando digo lo que vas a hacer me refiero a algo genuino, no me refiero a... Me refiero a genuinamente tú quieres separarte y se supone que estás con otro ser humano adulto también, se supone, y se supone que tienes palabras, puedes comunicarte y dejar de hacer algo que realmente sientes por no sentirte culpable de lo que le pueda pasar a la otra persona, es una forma de psicopatía. Porque el proceso que sea que tenga que vivir la otra persona lo va a vivir igual. Contigo o con la vecina del quinto. Igual. Entonces, almémonos, que he utilizado para jugar con las palabras, en lugar de armémonos, almémonos, ¿sí? De amor, de valentía, de energía, de empatía, de cooperación, de respeto, y vivamos desde ahí. Y vivamos desde ahí quiere decir, Juan, me siento culpable porque tu estructura mental programada de que la familia es lo que te han dicho que ha de ser, no la vamos a poder hacer juntos porque nos vamos a hacer dos desgraciados. Me siento culpable y no lo voy a hacer igualmente. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo, como tu gata, que has dicho antes, Miguel, cuánto tiempo va a estar ahí la culpa hasta que ese ser humano siga en conexión con su don y su virtud y sus regalos y su perdón? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? Ahora, si lo que hago es me engancho y no lo hago, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Fijaros, la pregunta siempre es la misma, ¿cómo lo hago? Siempre buscando fuera. Eso no es propio del ser humano. El ser humano está diseñado para hacer. No para pensar cómo se hace, sino para hacer. Nunca nos pusimos de pie ni comenzamos a caminar pensando en cómo lo hago. ¿Por dónde empiezo a caminar? A ver, ahora gateo. ¿Por dónde empiezo? Voy a poner un pie, a ver, veo que estos hacen... No. Es una fuerza, es una energía, es una llamada, es algo que sale de ahí y me siento culpable. Sí, y un día tienes una conversación con un amigo y el amigo te dice, te cuenta pues, que a él le pasa lo mismo y somos una familia. Esa conexión invisible que tenemos y que todas estas instituciones para controlar al ser humano se han dedicado a cortar hasta que a la mente de un ser inteligente como el que tengo delante en la pantalla le viene a la mente un cura cuando está la palabra perdón. Imagina hasta qué punto estamos programados y vivimos nuestras experiencias y nos damos cuenta de que al final somos las cuerdas de la guitarra resonando. Es decir, yo siento una llamada, en este caso, con vuestro proyecto para separarme, me doy cuenta de que siento culpa, de que no sé si me voy a perdonar, no sé cómo perdonar, no sé... Y de repente, y sigo, y me pongo de pie y me caigo otra vez, y me pongo de pie y me caigo otra vez hasta que comienzo a caminar.
es que el ser humano funciona practicando. Y todo forma parte de todo. Necesitamos apagar los programas y empezar a sentir. Y de repente pasan cosas como esta. Eva, antes han preguntado por ahí y es una pregunta típica, ¿vale? Cuando se habla del perdón y es eso del perdono pero no olvido, ¿no? Y preguntaba antes una usuaria, una persona que hay por ahí, que esa relación, ¿no? Ella ponía versus, como si una cosa estuviera en contra de la otra o algo así. O como si tuviera algo que ver el perdón con la memoria, al fin y al cabo. Sí, una vez más, la confusión que hemos sacado al principio de asociar el perdón a ese acto infantil de pídele perdón, ¿sí? Y vuelve a ser amigos. Aquí pasa algo parecido. Para empezar, el yo perdono pero no olvido es una frase hecha poética que ha pasado de padres a hijos y la mayoría que los dice no sabe lo que están diciendo. Para empezar. Para seguir, si tú no quieres olvidar algo, pues allá tú, con tu existencia, luego vienes y me cuentas a ver qué tal te va. Otra cosa es que no lo olvides, porque nosotros tenemos un sistema fascinante que además se puede practicar, que lo hemos dicho antes, que se llama intuición, que cuando tenemos un programa y vamos respondiendo a ese programa, la intuición pobre está ahí como, hazme caso, ni caso. Cuando empezamos a darnos cuenta de que yo puedo perdonar a alguien y no hace falta que me case con él de nuevo. ¿Sí? Es decir, parece que esa frase famosa de perdono pero no olvido, insisto, tú misma, otra cosa es que no olvides porque no olvidas, que es donde he introducido la intuición. Es decir, otra cosa es que tu sistema esté detectando, yo qué sé, me lo voy a inventar ya que soy del mundo de las artes marciales, yo he ido caminando por algún lugar y de repente he sentido por aquí no, y por aquí no, y me he dado la vuelta, ¿sí? Es decir, yo puedo tener perfectamente una intuición, una conexión bueno, yo no, todos los seres humanos tienen una guía, ¿sí? Que nos va llevando, en el que a lo mejor hemos podido vivir ciertas cosas que nos han ayudado. No hablo de conceptos, no hablo de miedo, sino hablo de nuestra propia existencia como la defensa propia que tenemos, que es totalmente legítima, y que se puede despertar a modo de intuición en un momento dado, ¿sí? Normalmente la asociación de perdonar y no olvidar es por eso, es para que no te vuelvan a hacer lo mismo. ¿Sí? Esa es la razón por la que se dice esa frase. No te olvides de lo que te han hecho para que no te vuelva a pasar. Pero nada Volvemos más... al inicio, ¿no? A lo del miedo. Una vez más. Claro, y nada más lejos de lo que realmente ocurre, porque los patrones se van a ir repitiendo, o al menos en mi experiencia, los patrones se van repitiendo conforme tú los vas comprendiendo, van bajando de nivel hasta que desaparecen. Es decir, yo no tengo las relaciones que tenía hace 15 años. ¿Sí? Entonces, nosotros somos un mecanismo electromagnético mucho más allá de lo que la concepción de si olvidas que te han hecho eso, te lo van a volver a hacer. ¿Dónde? No. No, porque perdonar es hacer un cambio vibracional. Perdonar es seguir dando. Entonces, si yo sigo dando, mi existencia pasa a niveles distintos de vibración. El que quiera venir a robarme, voy a poner un ejemplo así grande, ya no va a llegar, porque mi energía es dar. ¿Sí? A lo mejor aparece y le doy algo, ¿no? Entonces, es importante ver cómo la programación nos ha hecho asociar ciertas cosas, sobre todo el mundo del control, nos ha hecho asociar el no olvidar, asociado a perdonar. O sea, te perdono, pero no olvido. ¿Qué ocurre cuando yo hago eso? Que estoy igualmente enganchada, da igual, tiene otra palabra, ¿no? Le hemos puesto otra palabra, pero estoy igualmente enganchada, sigo teniendo, yo misma me estoy creando un vínculo, una conexión con algo con lo que no quiero. Ahora,
puede ser que no lo olvide, no pasa nada, pero que me obligue a no olvidarlo es que ya volvemos a la psicopatía número 2. Es decir, si lo olvido, y si no... pero fijaros cómo funciona el mecanismo de control, ¿sí? Al final, tía, que yo conozco gente adulta que dice, no, es que mira, yo qué sé, me siento atraído por este ser humano y no me voy a juntar con él porque, claro, mira lo que me pasó con Pepe. Ya, pero este es Pablo, ¿sí? Entonces, ya, pero yo no olvido, que no tiene nada que ver. O sea, queremos tener la capacidad esa de seguir viviendo nuestra existencia como lo hacíamos en la infancia, de forma que podamos no condicionar nuestras relaciones más que por la vibración que tenemos. Porque realmente nuestra decisión de perdonar, es decir, de seguir dando, es nuestra forma de vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo olvido algo, ¿por qué me voy a obligar a no olvidarlo? ¿Por qué la asociación del perdón? Bueno, que ya lo hemos explicado un poquito, ¿eh? La idea es porque si no, ¿cuántas parejas se perdonan y se vuelven a enrollar otra vez? Y al cabo de 4 días vuelven a estar igual. Porque en realidad ahí lo que hace falta es trascender esa forma que tiene la relación en ese momento. Trascenderla, es decir, seguir dando, pero no en el mismo formato que tenía antes. ¿Sí? Entonces, insisto en que perdonar puede ser, es decir, al menos en mi existencia, mi proceso de perdón, tanto a mí misma como a muchos seres de mi alrededor, y mi pedir perdón, que lo he hecho directamente con muchos seres de mi alrededor, es un proceso en el que alguno de ellos, yo no tengo ninguna intención de tener ninguna relación con estas personas, pero no significa ni que no las haya perdonado y significa que puedo haber perfectamente olvidado. Ahora, si me preguntas por ellas y voy a recordar, ¿no? Porque alguien me hace una pregunta y voy a recordar algo, en aquel momento la pregunta clave es cuando yo estoy reviviendo, es decir, recordando, es decir, pasando por el corazón de nuevo una experiencia, ¿cómo me siento? Y ahí está la clave. Porque si alguien se ha pensado que no olvidar es perdonar, en ese sentido, en el sentido de seguir vinculado a algo para que no vuelva a pasar, ¿no? Con ese miedo. Me parece que me he hecho un lío No, no. explicándolo. ¿Se entiende? Porque es que os veo Se con una cara entiende de... y te comento, ¿no? Lo que me viene, ¿no? Justamente con eso que tú dices de la intuición. Me estoy acordando precisamente de una conversación que tuve con un amigo que hablábamos de eso que tú estás diciendo, del enganche, ¿no? Que existe. En el fondo, cuando alguien elige voluntariamente no perdonar, es una forma de mantener ese vínculo de alguna manera. Se autoengañará o no, pensando que, bueno, es que no lo perdono porque a lo mejor estoy en un plano superior, pero en el fondo lo único que estás haciendo es mantenerte en ese enganche. Y este amigo me dio una clave que me gustó mucho y que desde entonces aplico, ¿no? Y es cuando tú perdonas a alguien, no es, aunque como tú dices, la palabra etimológicamente venga de dar, pero tú lo das, pero que el otro lo reciba o no es indistinto al perdón que tú estás dando. Es decir, tú eliges perdonar y el otro probablemente ni lo necesite, o sí, pero es probable que ni lo necesite. Porque cuando tú lo que estás haciendo es perdonar, lo que estás es en realidad satisfaciendo una necesidad propia, al fin y al cabo, de dar. Y desvincúlate de si el otro lo quiere recibir o no lo quiere recibir. Claro, es que cuando decía, o sea, el concepto del perdón no tiene nada que ver con el objeto que creemos que necesitamos perdonar. Es decir, el acto de perdonar tiene que ver con lo integral de nuestra vida. Cuando decimos, la idea es para seguir dando. Es decir, el gran conflicto que se crea cuando no se perdona es que dejas de dar.
pero no a esa persona. Ahora que hablamos de personas, porque estáis en el mundo de la separación directamente. Podemos hablar de parejas tranquilamente, de dos o de tríos, lo que quieran. Cuando tú no perdonas a alguien, lo que estás haciendo es dejando de dar, pero no a esa persona, en tu vida en general. Vas cerrando, 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 cerrando para que no me hagan más daño, porque no estás perdonando, porque duele, ¿eh? Coño, duele, ya está, es así de fácil. Entonces, no, esa es la idea. La idea es que tú puedes seguir dando a quien, a Juan, que es con quien me quiero... No hace falta. A lo mejor sí, pero no hace falta. Esa no es la idea. O sea, nosotros somos seres que pertenecemos a un colectivo y somos individuales. Aquí la responsabilidad es nuestra, de cada uno. Entonces, cuando yo quiero seguir dando, cuando tengo esa voluntad de seguir dando, perdono directamente. Pero que no hace falta, o sea, antes hemos hablado incluso de perdonar a alguien que ya no está en este plano. Carnal, me refiero, que no está utilizando su cuerpo en este plano. Cuando hacemos eso, el otro está iluminado, perdido, y tú estás aquí con tu rollo de, mira qué me hizo, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de que el acto en sí de perdonar no tiene nada que ver con la otra persona. La otra persona es un símbolo, es una representación. Por eso que cuando empezamos a entender la vida así, que todo lo que vivimos, todo lo que nos ocurre es una oportunidad para seguir amando, aunque poéticamente nos hayan, ¿no? Como se dice, es que me han roto el corazón, que también me hace mucha gracia siempre esa frase. Y el único propósito de las cosas que se sigan proyectando y sigan ocurriendo para poder volver a amar, para seguir amando. ¿Sí? Y seguir siendo libre. Y no tiene por qué ser con él. Yo con seres que no he podido directamente, por alguna razón, no solamente porque estén muertos, sino por alguna razón no he podido contactar con ellos. He hecho un ritual mío inventado, que soy muy creativa inventando rituales, de perdón con ese ser a nivel de nuestras almas que se encontraron en un momento de nuestra vida y que o yo le hice la vida imposible o él me hizo la vida imposible, que ha ocurrido muchas veces en mi existencia, yo le llamo mi vida pasada, pero es esta vida mía. Y es un proceso altamente liberador. Altamente liberador. Y curiosamente, como esta vida es ese misterio y esa magia de la que hablábamos antes, que nadie sabe cómo funciona, aunque estemos aquí filosofando, que es muy divertido, de repente esa persona aparece en medio de la calle. En medio de la calle y no la he visto en 10 años. Y haces así como... ¿Por qué? Somos más que esto que vemos. Porque creemos que es a él y yo le perdono a él y a ver qué hace él. Y esa es un perdón condicionado, no es perdón. Es un quiero que pase algo y hago algo. Sí, es lo que decías tú, Rocío, antes de perdonar desde quiero que el otro haga algo. Entonces... no lo hace y mierda, ya estoy otra vez mal. Bueno, que no pasa nada por estar mal, ¿eh? Ojo también. Porque eso también es importante. También hemos asociado perdonar a, ay, venga. Perdona, yo puedo llevar un cabreo profundo, injustificado, porque te has comportado como una mierda de ser humano y lo puedo llevar tranquilamente y lo puedo vivir y experimentar tranquilamente. Y eso no significa que me meta en la cárcel de no perdonarte. Y por tanto, si no te perdono, no me perdono. Y si no me perdono, no sigo dando. Entonces, bastantes cosas vivimos en la vida ya, como para encima convertirnos en nuestro propio verdugo del dar. Entonces, ok, gente, las cosas que hemos vivido, las hemos vivido, perdonémoslas como sea. O sea, la respuesta, amiga, a tu pregunta de cómo perdono es como sea. Si necesitas hacer rituales como yo me inventé, que me los imaginaba de pequeños, a mí me sirvió mucho siempre imaginarme a la gente cuando son niños, porque cuando los veo como niños no siento esa
no siento maldad, no siento intención, no siento, entonces me los imagino como niños y juego con ellos un rato. Y sí, yo me he inventado eso, también he hecho el acto directamente de llamar por teléfono. ¿Ahora te acuerdas de mí? Sí. ¿Qué quieres? Uy, este fue de los... Mira que me gustaría hablar contigo. Y para que, bueno, nada, solo son 5 minutos, un té y 5 minutos. Y sentarse delante y decir, mira, lo siento porque, mira, fijaros, perdón y lo siento, están en la misma, sí, lo siento quiere decir, lo estoy sintiendo por primera vez en mi vida. O sea, yo cuando empecé a despertar y me di cuenta de la cantidad de la cantidad de aberraciones que había hecho por mi inconsciencia de aquel momento, no sé, debí estar una semana llorando, ¿sí? De madre mía. Y ponerte a un ser delante y decirle, mira, lo siento porque no te he tratado con el amor que te mereces y te he tratado mal, perdóname, es uno de los actos más bonitos que se pueden hacer. Si estás a tiempo, hazlo. Porque eso es lo más importante. Cuando empiezas a darte cuenta de que tú eres la primera, no solamente que te quieres perdonar, sino que quieres, si tienes la posibilidad, expresar el perdón a alguien, es una de las cosas más transformadoras que existen. No tienes la oportunidad, no te atreves, no puedes, no quieres, utiliza tus recursos, utiliza tus herramientas, que eres un ser extraordinario. Utiliza tu imaginación y deja que se desbloquee a nivel energético todo eso que hay ahí. O seguiremos repitiendo como oportunidad para hacer esto en algún momento, como sea. Pero bueno, vamos a ir terminando por la hora, que me da miedo a mí esto que nos pasemos de hora y nos corten. Pero hay una pregunta que cuando leí y por una palabra que lleva, cuya etimología nos explicaste y se nos quedó grabada, me parece muy importante y no quiero dejar de hacerla, que te leo literalmente. Nos preguntan que cómo se trabaja el perdón de un adulto a sus padres. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo te conocemos ya? ¿Cómo se trabaja el perdón de un adulto a sus padres? Señor adulto, mírate a ti mismo. Si crees que no puedes perdonar a tus padres por algo, mírate a ti mismo. Porque quiere decir que hay algo que no estás haciendo todavía, hay algo que estás escondiendo de ti todavía como para que eso no salga de forma natural. Y si realmente fueras consciente de cada acto que haces y tratases a todos los seres humanos con amor, empatía y respeto, también lo harías con ellos, por tanto, les perdonarías. Así que no es una cuestión de, si estás utilizando la misma palabra, adulto, que ojo, que lo adulterado está malo, ¿eh? Y trabajar, mira para adentro. Mira para adentro y empieza a dar, porque somos integrales. Empieza a dar y también se dará la opción de perdonar. Dando por otro lado, es el mismo canal. Es la ley de la polaridad, polaridad, es el mismo polo. ¿Y cómo acabas con la oscuridad? Encendiendo la luz. Entonces, da en general, a ti, probablemente. Y aquí una persona que nos pregunta, dice, ¿cómo cambiar ese sentimiento limitante de la culpa? A veces me cuesta perdonarme cuando siento que me comporto injustamente. ¿Será que tengo miedo de que al equivocarme eso tenga castigos? Por supuesto, es un patrón infantil. Es un patrón infantil, no te porta. ¿Cuándo recibíamos amor? ¿Cuando nos portábamos bien o cuando nos portábamos mal? Cuando nos portábamos bien.
¿Sí? ¿Qué hago yo cuando hago algo que siento que no quiero hacer y no tendría que haber hecho y lo he hecho mal? Pues respondo de la misma manera que me educaron. Me castigo. Es así de fácil. Es un patrón, es infantil. Y descubrirlo es quitar lo que lo cubre. Cuando te das cuenta que estás haciendo eso, una vez tuve una claridad espectacular con él. Siempre estaba escuchando de que hemos de querernos mucho, hemos de querernos mucho. Yo pensaba, pero si yo me quiero mucho, pero a veces solo. Claro, la clave no es quererse mucho, la clave es quererse siempre. No mucho. No hace Todo el falta. tiempo. No hace falta. La clave es quererte cuando te sientes el ser más miserable de este planeta. Ahí es donde necesitas el amor. Ahí es donde te retiraron el amor. Para que tú te sientas el ser más miserable de este planeta, es que en algún momento o en algunos momentos de tu infancia te retiraron el amor cuando más lo necesitabas y ahí no tenías recursos. Por eso hoy a veces te sientes el ser más miserable de la Tierra cuando eres el ser más magnífico de la Tierra, como todos tus hermanos y hermanas que habitan en ellas. El amor ha de salir cuando te sientes el ser más miserable del mundo. No me sirve de nada que todo te esté saliendo bien, que estés con tu pareja ideal, con tus, lo que sea, con tu casa, con tu dinero, y ahí me quiero mucho. Pero ¿y qué pasa cuando te sientes como una mierda? Que ahí salta el patrón infantil. Y ese patrón infantil salta porque lo más importante del mundo es quererse cuando te sientes como una mierda. ¿Sí? Léase cuando fracaso, cuando no lo hago bien, o como esta pregunta que estabas leyendo, cuando hago algo que he hecho mal. Es un patrón infantil, hay que madurar. Hay que madurar, es decir, ok, lo he hecho como lo he hecho. Oye, me vuelvo a poner de pie y sigo caminando. Pero fijaros en el patrón, va tan lejos que nos caemos de adultos y miramos a ver si alguien nos ha visto. Para que no. Entonces, el patrón del castigo y la recompensa, que es la forma de educación más normalizada y más, vamos a utilizar una buena palabra, más limitante que conozco, la seguimos reproduciendo. Entonces, bienvenidos los momentos en los que te sientas hipermiserable, porque son los momentos en los que quiere salir el amor. Y quieres quererte en esos momentos. Es, en mi experiencia, es lo más difícil que existe, porque el patrón es infantil. Quiere decir que igual que yo hablo castellano y tengo acento castellano porque mi madre habla castellano y yo aprendí mi lengua materna y no aprendí alemán, y por tanto las R's las digo así, que al alemán le cuesta mucho, es mi lenguaje materno, igual aprendí otras cosas. Entre ellas fue castigarme, pero lo aprendí un poco más tarde. Normalmente aprendemos eso un poquito más tarde. Porque quien está aquí, quien hace esas preguntas es porque ya está todo en marcha. Ya está en marcha. Dejemos de compartimentalizar. Me encanta la palabra, y como está larga se dice tan rápido, al principio me costaba compartimentalizar, ¿eh? Tiene su... Sí, ya estás ahí, ya lo tienes. Ya has empezado. La próxima vez que te sientas miserable, fracasada, estúpida, inútil, tonta, que lo has hecho mal, acuérdate que castigarte es solamente un programa. Y quiérete. Siéntate contigo, vete a dar un paseo, descálzate, prepárate un té, ponte la música que te gusta, dibuja, pinta. Cuídate. Ahí, que es cuando más te castigaban. Todo lo que fundamentes sin eso no va a valer para nada. En el sentido de que volvemos y volvemos a ese. Ese es el fundamento de la vida. Porque cuando tienes eso ya no necesitas nada. Y todo lo que tienes solamente lo disfrutas. Digo solamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfectamente. Y yo creo que con esto lo Y un podemos, bizcocho.
Lo podemos dejar porque me encanta y me parece muy necesario. O sea, este mensaje último me parece importantísimo que cale porque ahí es donde venimos todo el mundo. De ese castigo, de ese hablarnos mal. Últimamente hablamos mucho nosotros de esa importancia de amarnos y querernos con nuestra luz y también con nuestra sombra. Y en la medida en la que me ame a mí, voy a poder amar. Y ahí el perdón es un canal para ello, es una herramienta que nos acerca a ese amor a una misma y entonces al todo. Y me estaba acordando de precisamente un directo que tuviste con Isma Rabasco que hablaba de el cartesianismo, es decir, de cuando René Descartes dijo lo de pienso, luego existo. Y ahí está la base de nuestro pensamiento cartesiano y de el compartimentalizar todo, ¿vale? Por eso creemos que somos solo mente y cuerpo y nos olvidamos de muchas otras cosas, ¿no? Un placer, Eva. Eva, Espero verte muchísimas pronto. gracias, muchas gracias. Creo que es súper útil para nosotros primero, que siempre nos beneficiamos primero de todo esto y para todas las personas que nos están viendo y que van a verlo después. Un abrazo muy grande y lo dicho, te quiero mucho. Gracias a vosotras por crear estos espacios tan magníficos, por creada. Ya sabes, amigo mío, que nos vamos a ver muy pronto. Y yo os quiero muchísimo a los dos. Me encanta teneros en mi vida y gracias a todas y a todos los que han participado. Y seguimos dando. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias, bonita. Gracias.